Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Muy buenos días y gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial para hablar de un tema de suma preocupación a nivel tanto de empresarios, de exportadores, como tema de seguridad nacional también, un elemento fundamental por la percepción que se tiene del país en otras latitudes. Hoy vamos a hablar sobre la contaminación y robo de carga de contenedores. Vamos a hablar con don Andrés Flores, él es gerente general de CIPSA, y vamos a hablar con él sobre la seguridad en la logística, el aseguramiento logístico, algo tan importante y algo tan mediático en estos días, más que todo con las noticias que hemos podido observar o con los datos que se han reflejado sobre este tema del robo de contenedores, también la contaminación con droga de algunos contenedores que se decomisan fuera de nuestras fronteras y también incautación de droga que se puede dar aquí o en otros lugares. Así que el tema es de suma importancia, mucha relevancia tiene este tema, por lo que don Andrés Flores nos va a acompañar el día de hoy. Pero antes de iniciar la conversación con don Andrés sobre este tema, vamos a ir a nuestro segmento de Tips de Seguridad. Tips de Seguridad es presentado por... Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. Sabemos que muchas personas quieren obtener su licencia de conducir, pero algunos lo hacen de manera ilícita. Cuidado, porque te puede costar muy caro si no te apegas a la ley. No hagas contacto por medio de redes sociales para obtener fácil tu licencia. Pagar a los llamados gavilanes por la obtención de la licencia es un delito. Si pagas para obtener una licencia obviando el procedimiento legal establecido, no solo podrías ser víctima del robo de tu dinero, sino que podrían entregarte una licencia falsa y estarías incurriendo en otro delito denominado uso de documento falso. Vos decidís si hacer las cosas correctamente o te arriesgás a un proceso penal. Si tenés información confidencial sobre este delito, llámanos al 808-645 o envíanos un WhatsApp al 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería.
Damos inicio a la entrevista del día de hoy con don Andrés Flores para hablar de seguridad, de logística del transporte, también aseguramiento logístico. Don Andrés Flores, gerente general de CIFSA, gracias por acompañarnos, don Andrés, y conversar un poco de este tema tan importante en la actualidad nacional. Muchas gracias, Juanel. Un placer estar el día de hoy aquí con ustedes y un poco compartir la experiencia y el conocimiento pues, que ya hemos acumulado varios años en la empresa y muy interesante, la verdad, la temática. Así que creo que va a estar bastante entretenida. Don Andrés, pero antes de iniciar, coméntenos un poquito más de CIFSA para saber toda esa experiencia que ustedes han tenido a través de varios años en todo el tema de seguridad logística. Ok, buenísimo. Bueno, para empezar, tendríamos que irnos a los inicios de la empresa. La empresa nace en 1990. Su fundador, Rafael Flores, que de hecho es mi padre, él inicia el negocio en los años 90. Él, bueno, como emprendedor, él venía de una experiencia de trabajar en una empresa naviera como gerente de operaciones. Entonces, de esa experiencia acumulada de varios años de trabajar en una de estas navieras como gerente de operaciones, pues es que identifica una oportunidad y una también necesidad en el mercado de productos de seguridad para lo que es la cadena logística. Entonces, CIPSA es una empresa familiar, de hecho ya estamos en la segunda generación, son más de 30 años de estar en el mercado. Entonces es ahí a partir de los años 90 donde se inicia con los marchamos de seguridad o los precintos de alta seguridad, siempre muy enfocado en productos, uno, de calidad y dos, de una altísima seguridad. Porque una frase que siempre comenta mi padre, por ejemplo, en el caso de los marchamos, él siempre lo menciona que es como un cheque al portador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un marchamo al final es un elemento de seguridad que va a proteger lo que es la carga que transportan los clientes y demás. Entonces, pues de ahí fue creciendo el negocio, luego se incorporaron otras líneas de negocios como lo que es la parte de seguridad industrial para los trabajadores y, y bueno, más recientemente tenemos operaciones en lo que es Centroamérica, llámese Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica, atendiendo empresas de diversa naturaleza como son exportadores de frutas, pues también industriales, empresas transportistas, en fin, una gran variedad de clientes que se tienen a nivel regional y todo muy enfocado con un propósito muy claro, que es nuestra razón de ser, que es entregar a los clientes soluciones de alta calidad en aseguramiento de cargas o aseguramiento logístico y protección personal. Dicho de otras palabras, aseguramiento logístico nosotros lo definimos como llevar de un punto A un punto B las cargas de forma segura, sin que sucedan daños a la carga, sin que las contaminen o sin que las mismas sean robadas. Entonces son diferentes áreas en las cuales intervenimos y pues es ahí donde ya estamos en la segunda generación y pues con bastante trabajo y bastantes proyectos para seguir innovando y creciendo en la empresa. Don Andrés, 30 años. ¿Cómo ha sido la evolución del tema delincuencial en materia de, primero, de robos de mercadería, contenedores, y luego, me imagino que más reciente, a pesar de que ya tiene sus años de estar este problema, el tema de contaminación? Ok, el tema de robo de contenedores, vamos a ver, ha venido evolucionando y esto va mucho también, esa evolución va de la mano también en cuanto a la tecnología o ciertas facilidades que hoy ofrecen el mercado internacional. Por ejemplo, un tema que ha estado sucediendo de forma reciente es lo que le llamarían como la clonación de los marchamos de seguridad. ¿Ok? Esto básicamente que es que un cliente tiene un marchamo con su nombre, su numeración, y en este caso los delincuentes o el crimen organizado, a través de la tecnología, contactan a otros fabricantes que no tienen mayores controles de seguridad y logran básicamente clonar o copiar un marchamo muy similar al que está utilizando el cliente. Entonces, situaciones como esas, hoy en día hay muchísimas facilidades, lamentablemente. O sea, lamentablemente las hay porque vos te metes a Internet, a Google, etcétera, y eso, pues, hay diferentes fabricantes chinos, poco serios,
no solo chinos, también hay de otras naturaleza, pero que te venden productos sin mayor controles. Muy distinto a lo que era años anteriores, en sus inicios, donde inclusive la comunicación, el internet y todo ese tema no estaba tan desarrollado. El crimen organizado siempre ha estado ahí, o sea, por ejemplo, siempre se las ha ingeniado anteriormente, casos que uno o nosotros veíamos que sucedían, porque ese tema del robo o manipulación de marchamos, etcétera, siempre ha estado ahí. Eh, por ejemplo, cosas que sucedían, manipulaban los marchamos, ¿ok? Trataban ya sea pues de hacerlos girar con diferentes herramientas hidráulicas, o cortarlos y pegarles algún tipo de epóxipo o una falsa aplicación. Son mecanismos que anteriormente pues también se daban, ¿ok? Vamos a decir, hoy todavía suceden. De hecho, hace poco nos pasó con un cliente que nos comentó, mira, me pintaron el precinto o el marchamo de seguridad. Pero ahí está la virtud de un producto de alta calidad como el que nosotros ofrecemos, que es dejar evidencia. ¿Ok? Ahí está la clave, verdaderamente, un producto como lo que es el marchamo del precinto de alta seguridad, en dejar evidencia. ¿Qué sucede? Vuelvo al tema de la tecnología y las facilidades, no solo de comunicación, de fabricación, de acceso a los productos. Creo que ese ha sido uno de los principales retos, ¿ok? A los cuales se ha tenido que enfrentar o nos hemos tenido que enfrentar como empresa a ese cambio. Por ejemplo, el tema de la disponibilidad de información a nivel de TICA, ¿ok? El TICA en el momento que entra a lo que es el manejo de aduanas y demás, pues obviamente agilizó en muchísimos casos los procesos, automatizó, etcétera, pero también generó una gran cantidad de datos disponible al público en general, que también es información, y esto es una frase que siempre me gusta utilizarla. Estamos en la era de la información, entonces el que tiene la información tiene el poder. Entonces, eso aplica tanto para los exportadores o para los que manejan la carga, como para la contraparte, pues que si tiene información, pues también va a ser de las suyas, ¿verdad? Entonces, un poco esa es como la evolución que en resumen, le hemos visto. Punto uno, que este tema ha estado a lo largo de los años, ¿ok? El tema de robo de mercancías, contaminación, manipulación de precintos, etcétera, eso ha estado a lo largo de los años. ¿Qué es lo que ha cambiado principalmente? Ahí es donde decimos la parte de tecnología, acceso a la información, datos, comunicación, entre otras cosas, ¿verdad? Andrés, para la gente que tal vez desconoce el tema de los marchamos, comentémosle la finalidad exacta. ¿En qué momento se instala el marchamo? ¿En qué momento se retira? ¿Qué información debe tener? Hablemos de eso. Ok. Bueno, hablemos del tema de la colocación. ¿En qué momento, o inclusive vámonos un poco más allá de la colocación? ¿En qué momento una persona debería cuestionarse si debería utilizar un marchamo o no? Bueno, tenemos que hablar, por ejemplo, del tipo de mercancía que estamos trasladando, ¿ok? Si es una mercancía de alto valor, si es susceptible al robo, si es susceptible a la contaminación, si ya en la industria han habido eventos. Eso es un criterio a tomar en consideración. Otro criterio es, por ejemplo, hay un tema de trazabilidad que nos permite el marchamo, ¿ok? Y eso es un elemento muy importante, porque, por ejemplo, voy a decirlo, sustituto entre comillas, porque no lo es un sustituto exactamente, pero eventualmente sería el candado. ¿Qué sucede con el candado? Pues perdemos trazabilidad. El candado, vos lo abrís y lo cerrás, la llave se puede copiar y no tenés certeza quién lo abrió, quién lo cerró, etc. El marchamo sí permite eso porque al fin es un dispositivo de un solo uso que una vez aplicado no se puede volver a abrir sin que deje una evidencia clara. ¿Ok? Entonces, puedes identificar quién lo aplica y en la otra parte quién lo retira. Entonces, hablábamos de esos primeros dos puntos. Otro tema importante es, bueno,
de alguna otra manera va implícito algún transporte, usualmente cuando se utiliza los marchamos, ya sea transporte de valores, transporte de electrodomésticos, de libros, transporte de granos. Entonces va implícito un transporte de un punto A a un punto B, no precisamente todo es en transporte de equipo pesado, también hay transporte de cajas plásticas, por ejemplo, de tulas. Eh, entonces, ya una vez que el cliente identifica que sí, definitivamente hay un tema, hay un riesgo, se ha materializado ese riesgo a través de robos, ya es donde el cliente dice, debo invertir en un marchamo de seguridad. Ahora bien, vamos al tema de la colocación. El tema de la colocación, de hecho, tenemos que hablar que existen dos tipos de marchamos, ¿ok? Existe, o bueno, varios tipos de marchamos, pero se categorizan como indicativos de seguridad y de alta seguridad. Vamos a hablar de lo que son las botellas, de lo que son los alta seguridad. Estos botellas básicamente vienen dos piezas, lo que es la hembra y el macho, o el pin, y en este caso la botella. Y lo que vamos a hacer es, uno, siempre inspeccionar lo que son los dispositivos, que sería como estos, ajá, que se muestran aquí en la imagen. Estos van a componerse normalmente de una numeración, ¿ok? Que es una numeración consecutiva, pero única por cada dispositivo. Va a tener alguna grabación en cuanto puede ser el logo o algún nombre que se le quiera dar, alguna marca o algún nombre, no sé, Ruta X, que le quiera dar el cliente, pero el número no repite, pero sí es consecutivo a lo largo de los marchamos, y en algunos casos códigos de barras, ¿ok? Que también es otro elemento. Entonces, hablamos que lo primero, primero tenemos que irnos, inclusive antes de la aplicación, tiene que haber un control del manejo de los marchamos, ¿ok? Desde que alguien en la empresa está manejando los marchamos y el control, tiene que haber un acceso restringido, tiene que haber bitácoras de entrega, de manejo, de recepción de los marchamos, porque ya desde ahí hay riesgos. ¿Okay? Cuando decíamos que un marchamo es un cheque al portador, un marchamo de esos llega a manos de una persona indebida, ya nos pone en aprietos o en problemas. ¿Okay? Otro tema importante que hay que revisar, si hablamos de cargas de alto valor o cargas de exportación, ahí tenemos que hablar de, efectivamente, marchamos botella, y que son marchamos que cumplen con certificaciones como la ISO 17712 de alta seguridad, que es sometido a una serie de pruebas físicas, y no solo físicas, sino también a nivel de fabricantes, para validar que el marchamo cumple con ciertos criterios de calidad y de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya nos ubicamos en lo que es la puerta del contenedor, vamos a cerrar el dispositivo, ¿ok? Normalmente va a ser un clic, ¿ok? Donde ya hace el cierre. Luego, en ese momento que hacemos el cierre, digamos, usualmente alguien lo aplica y alguien más debería verificarlo. Ahí normalmente es donde intervienen los puestos de seguridad o una persona de seguridad, etcétera, pero usualmente lo aplica alguien y debería haber un proceso de chequeo o de verificación. ¿En qué consiste ese proceso? Básicamente son varias etapas o varios procesos. Uno, que es girar el marchamo, ¿ok? Girar para ver que no haya algún aspecto que esté impidiendo de forma externa que el marchamo, pues, o que esté girando de manera descontrolada. Algunos de ellos tienen un anti-spin, pero bueno, el tema de girar es importante para verificar que el funcionamiento sea el correcto. Otro que es jalar, ¿ok? Jalar el marchamo, también para hacerle una fuerza para verificar que el marchamo esté bien aplicado y se esté sosteniendo por sus propios medios. Otro aspecto es la parte visual, ¿ok? Ver que efectivamente el marchamo no tenga algún tipo de borrado, manipulación o alteración de alguna numeración o algo por el estilo. Por supuesto, todo esto en coordinación con los papeles o los documentos de salida y demás. Entonces, ese proceso, antes de que salga el marchamo de nuestras instalaciones, hay que hacerlo, ¿ok? Ese proceso de verificación. Ahora bien, ya una vez que va en el camino y llega hasta su destino, igual tiene que haber un proceso
en este caso, de retiro, pero muy importante, antes de cortarlo y demás, hacer el mismo proceso de verificación, numeración, pues el logo, el grabado, que coincida, colores, características, que no se vea alterado, que no se vea manipulado, llámese que lo pintaron o le cambiaron alguna característica. Si se detecta eso, pues en ese caso normalmente las empresas tienen sus respectivos protocolos o procedimientos de cómo operar, pero llamar al encargado de seguridad o al encargado del sistema de gestión o de calidad, etcétera, para levantar un acta y a según sea, si es un tema ya de aduanas, pues también eso llevará su proceso particular, pero si es un tema interno de nuestras empresas, pues sí tomar las medidas del caso y bueno, y si detectamos esa alteración, pues tener ese cuidado, esas medidas de precaución, porque una, o nos robaron, o fuimos blanco de algún robo; dos, puede haber alguna contaminación; o tres, pudo haber sido un intento, ¿verdad? Entonces también hay que tomarlo en consideración. Y ya, bueno, una vez que se hace ese proceso, pues se corta con una cizalla y ya pues tendríamos la disposición del marchamo. En algunos casos, si es una carga sensible o algo por el estilo, pues se puede recomendar, si fuese el caso, pues algún tipo de almacenamiento del marchamo ya una vez cortado, por el dado caso de que haya alguna investigación a posteriori, pero esos ya son como en casos quizás un poco más de cargas sensibles o algo por el estilo, pero normalmente se da la disposición ya final y pues, se recicla y demás. Don Andrés, en el tema de aduanas, ¿en qué momento se empieza a sospechar de la manipulación o la posible contaminación de un contenedor? Inclusive si tal vez el marchamo pareciera que por algún medio tal vez no se puede verificar bien si fue manipulado o no. Ok, ahí hay varios temas. Uno, tenemos que hablar de la unidad contenedora como tal. ¿Ok? Se empieza a sospechar, por ejemplo, si ya uno ve cierto tipo de alteraciones en la unidad contenedora. Por ejemplo, en lo que son los tornillos, los diferentes tornillos, las cerraduras, las mismas paredes, cosas como esas, o sea, que llaman la estructural, atención. digámoslo de esa forma. Exactamente, ya desde ahí uno empieza a ver, bueno, y usualmente eso, las navieras, sí, pues todo ese tipo de cosas las reportan, ya en ciertos registros y demás, y usualmente es un trabajo ya, pues que vos lo ves, que es bien acabado, o sea, ellos le dan un acabado de manera tal, pues que el trabajo sea el adecuado. Pero si ya vos ves que, por ejemplo, los tornillos, o que está pintado, o que una cerradura, o que en las paredes también se ve alguna alteración, ya de ahí hay que empezar uno a sospechar. Porque, de nuevo, son alertas que nos deben llamar la atención. Nuevamente, alguna alteración en los marchamos, ¿ok? Muchas veces la naviera siempre va a colocar un marchamo, bueno, lo coloca es en este caso el exportador, que lo provee la naviera, es uno, pero muchas veces, y es parte de nuestra recomendación, que los clientes también coloquen otro adicional, como ya un sello de garantía del exportador, ¿ok? Porque está bien, la naviera nos da un precinto, pero verdaderamente la responsabilidad de lo que dice contener esa carga es del exportador, es nuestro. Entonces también tomar medidas ya propias para evitar algún tipo de robo, pues también le corresponde al exportador. Entonces, alteraciones en el marchamo, lo que comentaba, que viene pintado, que viene alterada alguna numeración, que es distinto el diseño, ese tipo de cosas debe llamar la atención, o inclusive en algunos casos nos ha tocado ver que no viene un marchamo, ¿okay? Que efectivamente pues está de la naviera, pero venían otros 2 o 3 más que a veces ponen en puertos, aduanas o controles, etcétera. No viene un marchamo, bueno, hay que sospechar. Son algunos elementos que hay que sospechar, básicamente a nivel de aduanas.
Y por supuesto también otro tema, y eso vamos a ver, eso también es sabido en la industria, cierto tipo de productos son más susceptibles a la contaminación. ¿Ok? Y digamos, por ejemplo, a mí me pasó una experiencia hace como un par de años bueno, trabajaba en otra empresa, una transnacional, y pues fui a ofrecer los productos, en este caso eran registradores de temperatura para exportación, etcétera, etcétera. Y voy yo, pues hago toda la visita normal, y ya me presentan al gerente general, que solo venía cada cierto tiempo, como una vez a la semana, y que no tenía mucho tiempo, esto y tal. Era un producto perecedero, de los que se ha escuchado mucho también del tema de contaminación. Hago toda la presentación y a los días, como a las 2 semanas, me percato que ese cliente o ese disque cliente, empresa, pues había salido pues que era parte de una banda organizada que estaba exportando este producto perecedero a Europa y que era toda una mampara. Entonces también eso es algo a considerar, que cierto tipo de productos, como lo es para el robo, por ejemplo, productos como los licores, carne, alimentos, aseo personal, llantas, como son más susceptibles para el robo de contenedores, pues también para la contaminación son más susceptibles que el crimen organizado se infiltre en cierto tipo de industrias. Y también podemos hablar de un poco las razones de por qué también sucede eso. Pero son algunas de las consideraciones, Juan, que habría que tomar en cuenta, entre otras pues, que pues, se pueden analizar y demás. Andrés, la gente cuando generalmente vemos una noticia y en muchas oportunidades solo leemos el encabezado. Y con el tema, ¿verdad? Así, es como algo muy cultural, ¿verdad? Vemos ahí solo por encimita las noticias y vámonos. Cuando vemos el tema de contaminación, por ejemplo, se detecta tal vez en un país de Europa un cargamento con piña o banano, como lo hemos escuchado, como lo hemos leído, contaminado, ¿verdad? Con drogas. Inmediatamente la gente dice, bueno, pero ¿por qué no van y le caen de una vez a la empresa? Asumiendo directamente, no todos, ¿verdad? Pero muchos asumen directamente como que ahí mismo en la empresa es donde se da la contaminación del contenedor. Correcto. Que es un grave error, como decís vos. Bueno, hay empresas o hay algún tipo de exportador, como vos lo comentás, que sí, puede servir de mampara todo este tema, pero definitivamente otros no. Y hay que entender ahí en qué momento o de qué forma es como se puede también contaminar un contenedor, no precisamente saliendo del lugar donde se ha instalado la carga. Claro, esto que vos mencionas es muy importante, Juan Elge, porque yo inclusive, bueno, durante un tiempo también fui miembro de la junta directiva de BASC, que es una alianza empresarial que lucha contra todo lo que es el comercio ilícito y demás. Y uno escuchaba y ve diferentes casos, y una de las conversaciones que teníamos en la junta directiva mucho es que estos problemas empiezan en casa, es en casa, inclusive, y cuando yo llamo en casa es que se nos infiltra personal del crimen organizado a nuestras organizaciones. ¿Ok? Entonces, desde ahí que hay que llamar la atención a las empresas en cuanto a los procesos de reclutamiento, de selección, verificación de antecedentes, gestión de riesgos, conozca, como muchas veces se habla, conozca a su cliente, conozca a su personal. Si usted ve algún tipo de cambio de estilo de vida del personal, mira, este carajo tiene un salario X y anda pues con cuadraciclo, que en viajes, esto y lo otro, debe llamar la atención. Y también el otro tema, el crimen organizado no discrimina, ¿ok? Conozco historias desde exportadores pequeños, y pues, sí, pequeños y medianos, que han sido pues víctimas del crimen organizado, como nosotros hemos tenido casos y reuniones con dueños de empresas. Recuerdo una que de hecho fue mi padre, en ese momento no fui yo, un gran exportador de estos de piñas y bananos, etcétera, en el cual fue víctima de una contaminación. Y al final, lo que vos decís, al final la noticia, y ese es un tema de los impactos que tiene todo este tema, la noticia, el daño a la imagen, etcétera, que sea,
Pero al final el exportador, como lo pudo demostrar que él no era parte de ese crimen organizado, era a través de cámaras, a través de registros, de control, lo que te decía ahora los marchamos, de los precintos. Mire, no, acá están los controles que nosotros tenemos, acá están las cámaras de seguridad donde el producto se ve en el momento que lo cargan, no se ve ningún tipo de contaminación, hay un circuito cerrado, la empresa de seguridad es certificada, en fin, una serie de elementos que logran liberar de responsabilidad, en este caso, a los exportadores. Es en el mejor de los casos, pero en muchos otros casos, pues si no se toman esas medidas del caso, pues va a ser muy difícil justificarlo. Y de hecho lo que vos decías, por ejemplo, las noticias, yo igual saqué un tiempo para leer noticias, febrero de 2020, Banda gana 1.800 millones al robar contenedores de alimentos, pañales, llantas. Otra noticia que me llamó la atención que dice, choferes simulaban asalto. Bueno, nosotros tenemos una relación muy cercana con Canatrac. Y bueno, en este tema del crimen organizado, digamos que ellos llevan una ventaja que es que, como en todo, como en los diferentes crímenes, que ellos llevan el factor sorpresa o el factor preparación. Entonces, ahí es donde nosotros, como empresas, como sector privado, tenemos que trabajar mucho en la parte preventiva. ¿Okay? De hecho, visitaba un exportador de piña y él me decía, yo aquí con cierta frecuencia hablo con Cruz, con Fuerza Pública para que traigan operativo de revisión, que traigan la unidad canina, que vengan a sonar no sé, las sirenas, que se vea presencia policial, tengo cámaras, le pongo un precinto de cable adicional, llevo registros, entonces, y más otra serie de elementos preventivos, pero definitivamente la clave pasa mucho por la prevención y también pasa mucho por conozcamos nuestro personal, conozcamos nuestros proveedores, busquemos empresas confiables, porque al final lo barato sale caro. Muchas veces pues nos vamos por lo más barato y en seguridad esa regla tengo que decir que no aplica o en muchos casos no aplica. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial. Hoy amablemente nos acompaña don Andrés Flores, gerente general de CIFSA, y estamos hablando de seguridad en la logística, en el transporte. Estamos hablando de contaminación, robo de carga. Hemos hablado mucho de los marchamos, algo interesantísimo este tema, y queremos seguir conversando con él. Vamos rápidamente a nuestra pausa. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Continuamos con don Andrés Flores, que amablemente sacó un ratito de su tiempo para conversar con todos nosotros sobre este tema de la contaminación y robo de carga de contenedores. Este tema tan impactante que produce tanto daño para exportadores, para la imagen del país, para todo lo que es el tema de seguridad nacional en tema de crimen organizado. Recordemos que ahora más bien nuestro país ya ha pasado de ser un puente, ¿verdad? Y ahora parece que es un tema de bodegaje y también de exportación, digámoslo, utilizando ese mal concepto de droga, ¿verdad? De trasiego de droga casi que a nivel internacional saliendo de muchos de nuestros puertos. Así que es un tema muy importante. Andrés, otra cosa que la gente le gusta siempre conocer y entender, y vamos a volver a hablar de ese tema mediático, que mucha gente habla de los famosos escáneres que existen en aduanas, por ejemplo, o en puertos marítimos. ¿Cómo está ese tema de los escáneres? ¿Es una herramienta que podría controlar o controla todo el tema de contaminación de contenedores? Ahí, Juanel, efectivamente la respuesta es sí, es una herramienta que contribuye a todo lo que es la parte de prevención de contaminación de cargas. De hecho, ahorita lo que es contenedores de exportación de piña, prácticamente
pues todos están siendo revisados a nivel de escáneres para, pues era un gremio, un sector que estaba siendo sumamente afectado por el tema del crimen organizado. Y sí, contribuye. Claro, ya hemos visto en noticias cómo hasta en el mismo APM Terminals, en el mismo puerto, el crimen organizado se infiltra, lo que hablábamos hace unos minutos. Conozca a su personal, toda esta serie de elementos, los escáneres y otros elementos, por supuesto que contribuyen, pero todos o muchos tienen un factor común, que hay una intervención humana, ¿ok? Y ya cuando hay intervención humana, pues ya el tema se complica un poquito más. Pero volviendo a tu pregunta, sí, nosotros creemos que es una herramienta muy importante para el sector pues exportador y también para todo lo que es el comercio exterior, que sí creemos, somos de la tesis y lo hemos conversado con otros personeros de aduanas, que no es el único elemento de seguridad que debería darse, porque lo que hablábamos, en ningún puerto es o sea, prácticamente imposible pensar que en un puerto le hacen todo este chequeo de rayos X por escanes al 100% de las cargas. O sea, no, o sea, operativamente y financieramente no es la práctica, sino que son con diferentes algoritmos de riesgos, de tipo de carga, de orígenes, etcétera, y ahí van y hacen el mix. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el crimen organizado también tiene información. O sea, también el crimen organizado tiene sus personas infiltradas, tiene su gente que lee noticias, que se prepara, que inclusive trabajó en agencias de seguridad y sabe que este es su punto débil. Entonces, nuestra tesis o nuestro planteamiento ha sido, y lo hemos conversado con aduanas, como te decía, de utilizar diferentes mecanismos, llámese tecnologías, procedimientos, protocolos, controles, de manera tal que eso hace como una especie de entrelazado, como una especie de malla, que al ser diferentes mecanismos o estrategias de control y prevención, pues es más difícil vulnerar varias a la vez. ¿Ok? Y ahí hemos hablado, por ejemplo, de tecnologías como RFID, ¿ok? Son tecnologías de punta de la cuarta generación, de la cuarta revolución industrial que tanto se habla, del Internet de las cosas, etcétera. Eso se ha conversado también temas como los GPS, que también hoy día se utilizan, que también han ido mejorando sus tecnologías, así entre otras cosas, ¿verdad? Por citar algunas estrategias, a nivel de sistemas de información, también cruces de datos, programas como Operador Económico Autorizado, que también promueve lo que es aduanas, y es un programa internacional, o certificaciones como las BASC. Todas esas en su conjunto creo yo que finalmente es lo que da mejores resultados. Una sola, pues por algún lado le encuentran alguna debilidad o se mueven pues, a otros sectores o a otros exportadores que no aplican esos controles. Don Andrés, cuando usted nos dice, bueno, hay que conocer no solo al cliente, hay que conocer a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, eso es muy importante porque con lo que estamos conversando y con lo que sabemos son millones de dólares lo que se maneja tanto en tema de drogas, de contaminación, como en el tema de robo de contenedores. Es una tentación muy grande y el crimen organizado definitivamente trabaja y como dice usted, ciertos sectores del transporte son más vulnerables a poder llegar en algún momento a tener contacto con estas personas, ¿verdad? Que les pueden ofrecer grandes cantidades, grandes sumas para poder hacer este tipo de delito. Claro, definitivamente es una de las recomendaciones que yo le daría a cualquier empresario o persona que nos esté escuchando, que trabaje mucho con su gente, con el personal, que cuide mucho el proceso de reclutamiento, verificación de antecedentes, la entrevista,
En fin, o sea, todo, ¿verdad? Por supuesto, dentro del marco de la legalidad que nos permite la legislación costarricense, pero sí, sí que cuidemos muy bien quién entra a nuestra empresa. Es el mismo ejemplo con nosotros mismos. Uno no invita a cualquier persona a nuestra casa, ¿verdad? Usualmente uno invita a un familiar, un amigo, ya lo conociste, etcétera, lo invitas a la casa. ¿Por qué tiene que ser distinto cuando contratamos personal? ¿Por qué brincarnos algunos procesos? Lo que vos acabas de decir, Juan Elge, tienes toda la razón. Si hay algo que tiene el crimen organizado es plata, ¿ok? Y mucha. O sea, porque hablamos de millones de dólares. Entonces, si nos ponemos a pensar, una persona de un puesto operativo, no sé, salario mínimo, y llega el crimen organizado y te dice, mira, hace esto esta vez, tenés tantos miles de dólares, una sola vez. Claro que lo va a tentar. O inclusive casos donde hasta ya va un poco más allá, mira, conocemos a tu familia, aquí está no sé, este es tu hijo, esto, lo otro. Claro, también son situaciones o técnicas que van a utilizar. Entonces, trabajar mucho esa parte, no solo el proceso de contratación, sino también el desarrollo que tiene el personal a lo largo o dentro de la empresa, los diferentes comportamientos. A mí no se me olvida, y esta frase también tenía un jefe chileno, y él me decía, no es solo lo que la gente diga, uno tiene que ver, o sea, no es lo que la gente te dice, sino los hechos, ¿ok? Porque alguien te dice, no, es que todo está muy difícil, esto y lo otro, pero por otro lado lo ves invitando a los compañeros, buenos restaurantes, cambio de vehículo, etcétera. Entonces, prestémosle mucho también a los comportamientos, a los hechos. Y este proceso es continuo, ¿verdad? No es que lo contraté y ya, no, listo, ya. Se desentiende la persona. Me desentiendo, no, ya pasó el filtro. No. Esto es dinámico. ¿Okay? Esa persona que contrataste hace 3 años, pues resulta que tuvo un bache con, no sé, un préstamo y necesita plata hoy. ¿Okay? O ayudó a un familiar y ya su situación cambió. Entonces, este proceso debería darse por lo menos una vez al año, un chequeo de una visita domiciliar, previsión de cómo está, actualización de información, de ciertos datos de parte de la persona, auditorías, etcétera, etcétera, para cerciorarnos que temas, por ejemplo, de líneas confidenciales de denuncia, o sea, para también promover dentro del personal, pues, denuncias, que denuncie si ven algún comportamiento o escuchan algo. Todos esos son indicios que pues van a ayudar muchísimo en la gestión de riesgos, que es como el gran tema en todo esto de seguridad, es pura gestión de riesgos. ¿Okay? Andrés, vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales, porque en este segmento hay personas que dan su comentario, envían preguntas, y queremos ver la opinión de todos nuestros estimables escuchas. Les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube, Hablemos de Seguridad con ACES. No olvide suscribirse a este canal, activar ahí la campanita para que cada vez que tenemos información nueva, programas nuevos, usted los pueda escuchar. Ahí tenemos de todo, estamos viendo ahí temas de drones, seguridad aeroportuaria, seguridad comunitaria, planes de seguridad integral, trata de personas. Bueno, tenemos muchísimos programas, siempre abordados los temas con especialistas, con personas tanto costarricenses como de otras latitudes, especialistas en el área de la seguridad. Así que los invitamos a que nos visiten el canal de YouTube, Hablemos de Seguridad con ACES. Ahí usted se puede suscribir y recibir cualquier notificación activando ahí la campanita que se ve en la plataforma de Facebook. También les recuerdo que tenemos nuestra modalidad de los podcasts, rss.com. Ahí usted puede también escuchar los programas en esta modalidad en el momento que usted así lo desee y compartirlos con otras personas que se interesen en el tema de la seguridad. No podría faltar el Facebook propio del programa, Hablemos de Seguridad con ACES. Ahí usted puede ver la transmisión, puede ver todas esas imágenes, contenido visual que nuestro amigo Andy Torres aquí en cabina carga a nuestra página para que usted también le dé seguimiento al programa por medio de nuestro Facebook y el Facebook de la radio.
tampoco podría faltar. Ahí usted nos puede seguir de forma en vivo, puede seguir el programa y también por medio de la radio. Así que tenemos todas las plataformas a su disponibilidad para que pueda seguir nuestro programa. Vamos a ver aquí algunas de las preguntas. Bueno, me faltaba el WhatsApp, 7275-0571. Ese es el número de WhatsApp, donde también usted puede enviar mensajes. Vamos a ver quiénes están ahí. Un saludo también para Sandra Campos, que nos dice interesante programa, perdón. También tenemos por aquí a Magali Astúa, que nos dice, ese tema de la contaminación de drogas causa un impacto muy negativo a los exportadores y la imagen de nuestro país. Importante, nos dice José Barahona. A través de su experiencia, ¿cómo se recupera una empresa que ha sido contaminada, uno de sus materiales ha sido contaminado en el exterior? Nos dice don José Barahona, me imagino que hablando un poquito más de todas esas incautaciones, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se recupera una empresa de esas, Andrés? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se recupera una empresa? Bueno, aquí hablamos de un tema de imagen, de credibilidad. Yo creo que lo primero que tiene que hacer una empresa es hacer como un análisis interno, muy autocrítico, de una investigación. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Dónde fallamos? Involucrar inclusive pues, especialistas, llámese externos, para saber, vamos a ver, voy a excluir el caso, ¿verdad?, de la empresa que efectivamente era adrede lo acontecido. Si fue una empresa que pues por temas del destino le tocó ser víctima de alguna contaminación, es esto que les comento. Se hace una investigación, se hace esa investigación, se toman un plan de acción, ¿okay? Se revisan temas de mejora continua, se hacen acciones correctivas, acciones preventivas, de manera tal que el cliente en el exterior o el exterior vea que se toman acciones correctivas. ¿Okay? Volvemos al tema, no es lo que yo diga, sino es lo que yo demuestro. Entonces, pues dejar evidencia de los cambios, de las mejoras que se realizaron, emitir algún comunicado, en este caso al cliente o a los clientes, pues si salió a prensa, pues también eventualmente tratar de limpiar un poco la imagen. Le recomendaría también buscar algún tipo de certificación internacional. Mencioné ahora temas ISOs, hay temas de BASC, hay temas de OEA, de manera tal que también le dé como un sello externo a la gestión que se le va a dar ahora a nivel de empresa, pero va a tomar tiempo, ¿verdad? O sea, tenemos que saber que esto, pues, bien que mal, va a generar un impacto, probablemente se van a bajar las ventas, vamos a cargar con esa imagen por un cierto tiempo, pero en resumen, mi mayor recomendación es esa, o sea, hacer un autoanálisis, una investigación, tomar las acciones correctivas, porque ya nos pasó, se materializó el riesgo, trabajar mucho en la parte preventiva, auditorías, e idealmente pues agregarle algún tema de algún sistema de gestión que esté controlando el día a día para que esto no nos vuelva a suceder. Esa sería mi recomendación. También tenemos otros comentarios. Bueno, tenemos a don Leonal, que nos dice, interesante el programa, definitivamente un tema de actualidad y de impacto. También tenemos un mensaje de Adrián Cuadra. Yo creo que con esta pregunta ya nos gana el tiempo, pero es importante escucharla. ¿Cuáles son las rutas de mayor riesgo para los transportistas terrestres? Ok. En general, bueno, de hecho, veía lo que son las estadísticas. Usualmente los transportistas terrestres van a usar las rutas autorizadas por usualmente por aduanas, o sea, ya esos están predefinidas, lo que es ruta 27, según sea el caso, o la ruta 1, si es para lo que es Peñas Blancas, etc.
Pero, por ejemplo, una de rutas que uno sabe que son de alta peligrosidad, si tienen que transitar Limón, okay, lo que es la ruta 32 es una ruta que tenemos, o sea, de hecho, es uno de los lugares donde mayor cantidad de robos suceden, okay, eso está claramente mapeado. De hecho, lo que es la parte del Surquí, donde hay una mala comunicación celular, okay, ahí es una ruta pues vulnerable. La 27 han sucedido algunos casos, okay, también es una ruta que ya a ciertas horas y demás pues se puede convertir peligrosa. Y en general, digamos, ya eso es un tema quizás que el OIJ maneja muchísimo más detalles de estadísticas, puntos, etcétera, pero yo en términos generales hablaría ciertos sectores donde hay mala señal celular, ¿ok? Va a ser un punto vulnerable. Las horas en que también suceden, por ejemplo, ya ciertas horas de la noche, etcétera, o donde hay poca afluencia de vehículos o de personas, etcétera, pues también es bastante vulnerable. Y a grosso modo, pues sería eso en cuanto al tema de robos. Por supuesto, en lo que es tránsito terrestre, tener mucho cuidado con lo que es el tema de las fronteras, ¿verdad? Las fronteras sabemos que son espacios donde bueno, hay varias debilidades a nivel de controles y demás, y entonces pues también ahí podemos ser expuestos a temas de contaminación de cargas, etcétera. Entonces sería como el resumen a nivel de tránsito terrestre, tener cuidado con fronteras, y en general las rutas, pues las que están autorizadas, porque ya eso usualmente es aduanas quien las autoriza, más que todo tener cuidado en las franjas horarias y algunas áreas, como les digo, el caso de la 32 que se tiene mapeado, el Surquí, que son áreas donde, pues donde el crimen organizado sabe que va a haber una dificultad, ya sea para la respuesta de las llámese fuerza pública o los cuerpos policiales, o porque hay una muy mala comunicación. Andrés, el tema es súper interesante. Yo creo que desde ahora nos gustaría invitarte para un nuevo programa para seguir analizando este tema, analizar casos que hay bastantes, ¿verdad? Y esas recomendaciones tan valiosas que vos nos has dado, porque es un impacto importantísimo todo el tema de la seguridad en la cadena de logística, todo lo que es el transporte. Andrés, gracias por habernos acompañado y como te digo, bueno, tu contacto, no sé si es posible, eso es, antes de que nos vayamos, el contacto para muchas personas que han escuchado el programa y están interesadas en todo este tema, yo creo que agradecerte y también, bueno, pedirte esa información. Claro. Listo, Juanel, te doy mis datos de contacto. Bueno, el teléfono celular de 7298-9362. Ahí pues pueden escribirme ya sea por WhatsApp o eventualmente una llamada, pues con todo gusto. Mi correo sería andres.flores@cipsacr.com. Te lo deletreo, sería C de casa, I de isla, F de flores, S de sapo, A de árbol, C de casa, R de rica.com. Y agradecerte a vos, Juan Elge, y también a César, y en general, pues a todos los que organizan este espacio. La verdad que creo que es sumamente necesario compartir conocimiento, experiencias, porque si producto de todas esas experiencias o de compartir el conocimiento, logramos que un solo exportador o una sola empresa pues mejore sus niveles o sus estándares de seguridad, creo que ya nos podemos dar por satisfechos. Como te digo, he visto casos, me tocó visitar un exportador muy grande de purés de frutas y demás, donde el tipo me dijo, mira, nos contaminaron, lamentablemente, nos metieron unos bolsos contaminados y fue un problemón porque el producto iba para Alemania. Entonces, el crimen organizado, bueno, recordemos esto, no discrimina grande, pequeño, mediano, transnacional, local, exportador de perecederos, exportador de alimentos. Él va a estar pues buscando quién es vulnerable
y es ahí donde juntos y todos tenemos que trabajar en la parte de prevención. En la empresa pues también damos charlas, tenemos afiches para trabajar esta parte, porque somos de los que creemos que marchamos los productos por sí solos, no resuelven todo si no se combinan con prácticas o buenas prácticas o gestión de riesgos, capacitación, etcétera, etcétera. Andrés, muchísimas gracias. Ha sido súper valiosa la conversación que hemos tenido esta mañana. Agradecerte nuevamente. Esperamos tenerte muy pronto aquí en el programa. Gracias a don Andrés Flores. Y a partir de este momento, la invitación para nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.